tecnología y vida. Esta rara cinta, filmada durante la Primera Guerra Mundial, muestra a nuestro pariente animal más cercano tratando de hacer algo que usamos y damos por hecho todos los días. El chimpancé trata de alcanzar las bananas que cuelgan del techo de su jaula. La cinta fue filmada por el renombrado psicólogo alemán Wolfgang Kohler. Al darle al chimpancé esas 3 cajas, Kohler registró el origen primitivo de la escalera. Siendo un chimpancé, no instauró la tradición de la escalera. En realidad, la estructura cayó en cuanto logró su objetivo. Y probablemente habría cumplido su tarea más rápido la segunda vez, pero no era el primero de una larga línea de técnicos constructores de escaleras, como lo fuimos nosotros al inventar la primera escalera. Los escalones y escaleras son tecnología básica. Nos ayudan a ascender y nos permiten construir estructuras verticales. Pero el escalón se ha vuelto además un componente de la tecnología. La función del escalón se ha integrado a las máquinas. El escalón tiene otra función vital. Se ha convertido en una metáfora muy difundida en nuestro ámbito tecnológico y cultural. Un paso hacia arriba. En cuanto la tecnología trata sobre la necesidad humana de extender sus logros, el escalón se ha convertido en la metáfora más poderosa del progreso mismo. La escalera es tan común que es difícil verla como tecnología, no digamos como metáfora. De hecho, es una herramienta engañosamente sutil, casi perfecta, con relación a la anatomía humana. Aún hoy, las escaleras se construyen en base a una antigua y exacta fórmula, una serie de reglas que determinan la conveniencia de su uso. Una escalera está hecha de escalones y contrahuellas. El escalón es el plano horizontal sobre el que pisamos. La contrahuella es el plano vertical que ascendemos. Cada contrahuella no debe tener más de 220 milímetros de altura y el escalón más pequeño debe tener al menos 240 milímetros de fondo. Juntémoslos y la estructura zigzagueante resultante nos proporciona la tecnología elemental para extender nuestro alcance. Canales, cuñas, tornillos y pegamento son utilizados para construir a mano una escalera. Es un método tan antiguo que un artesano renacentista reconocería el resultado. Un hermoso instrumento tecnológico. Tan pronto como algo inicie su vida como instrumento tecnológico, se convierte también en un instrumento metafórico. De alguna forma nos sugiere algo.
Esta capacidad de sugerir un significado metafórico no se limita a las escaleras. Las primeras bombas ilustraron la forma en que el corazón funciona. Las computadoras nos han ayudado a reimaginar las labores del cerebro. Las máquinas de vapor ofrecieron a los pensadores del siglo XIX una imagen del funcionamiento del cuerpo humano, el cuerpo como una máquina. Así que la tecnología influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos. El gran físico del siglo XIX, Lord Kelvin, dijo una vez que la máquina de vapor había dado más a la ciencia que la ciencia a la máquina de vapor. Y quisiera pensar que en cierto sentido, la escalera le ha dado más al pensamiento humano que lo que el pensamiento humano dio a la invención de la escalera. 3, 2, 1, 0. Todos los motores funcionando. Despegue. Tenemos un despegue. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En aquel entonces, en 1969, nuestra tecnología más elemental se convirtió en una famosa metáfora del progreso humano. Pero el escalón tiene un lado oscuro, la caída, el descenso hacia el caos y el desorden. En 1925, el acorazado Potemkin, cinta del director de cine soviético Sergei Eisenstein, jugó con el poder emocional y metafórico de las escaleras. Es una imagen increíble. La imagen de la gran Rusia zarista. Los escalones son algo por donde se baja huyendo de los cosacos, no algo por donde se asciende para mejorar. Eso viene después. Así como el bebé indefenso es el símbolo de todos nuestros miedos de caer, así los escalones de Eisenstein adquieren una doble vida. Son literalmente vuelos de escalera. Uno podría pensar en escalones y escaleras como en tecnología, que no es distinta de otros productos de consumo. Hay, sin embargo, una diferencia sustancial, y es que la escalera, la escala, es el producto de consumo más peligroso, aparte del vehículo de motor. La escalera tiene que diseñarse muy cuidadosamente para el andar humano. La escalera es un dispositivo que ahorra trabajo. Como la palanca, nos permite hacer lo que, de otra forma, sería una labor ardua que requeriría de un mucho mayor gasto de energía. Ascender por una escalera es un proceso de paradas y avances de los pies. Nuestras piernas, dobladas por la rodilla, empujan hacia abajo sobre el escalón, levantándonos suavemente hacia el siguiente. Esta acción, el palanqueo, es uno de los más poderosos componentes fundamentales de la tecnología. En el siglo XVII, ver un paso como una acción mecánica reflejaba la particular visión del mundo occidental. En Occidente, desde el siglo XVII en adelante, hay una filosofía mecánica. Se habla de energía, de multiplicarla mediante el uso de diversos combustibles y de usarla cada vez con más y más precisión. Fue el escalón en su forma mecánica de dientes y engranes lo que otorgó certeza y precisión a las máquinas. Cada diente de un engrane es un solo escalón. Los engranes trabajan entrelazándose, tratando constantemente de trepar uno sobre otro sin conseguirlo, porque están trabados en una relación fija. La circunferencia de cada engrane, el número de dientes o escalones, nos da su tasa o relación. Y la tasa multiplica la energía o el palanqueo de los engranes.
Utilizando engranes, pudo medirse el tiempo con certeza y precisión garantizadas. La naturaleza pudo dividirse en segmentos fijos. Esta subdivisión mecánica de la naturaleza impulsó al pensamiento científico. Etienne Jules Murray ha sido llamado un ingeniero de la vida. Consagró su vida a medir y registrar el movimiento humano, incluyendo su pulso. En la década de 1880, diseñó el esfigmógrafo, que fue la primera máquina que registró gráficamente el pulso. El pulso cardíaco es transferido a través de una palanca y un mecanismo de reloj hasta un papel ahumado. Murray inventó el primer registro mecánico de los latidos del corazón humano. Analizando el cuerpo humano como si fuese una máquina, fue capaz de aislar la acción y subdividir el movimiento. En esta antigua reconstrucción de otro de sus experimentos, Murray vistió a un hombre con un traje negro marcado con líneas blancas contrastantes. Hizo que el hombre caminara frente a una cámara que tomó una serie de cuadros, de tal forma que la acción continua de su andar fue dividida en segmentos escalonados. Este experimento habría de tener un profundo efecto en nuestra percepción del movimiento en el siglo XX. La noción de Murray del movimiento como una secuencia infinitamente divisible de escalones o pasos en el tiempo cambió fundamentalmente nuestra percepción del movimiento. El movimiento no es ya una acción simple que seleccionamos de una secuencia y la convertimos en nuestra imagen de la acción, sino que es la secuencia misma, la división del movimiento en el espacio sobre el tiempo. El movimiento era visto como un conjunto de escalones o pasos graduales que se sumaban en una acción continua. Esta comprensión tuvo un enorme impacto en las artes visuales. Fueron en realidad los pintores quienes primero se percataron de las revolucionarias implicaciones de los descubrimientos fotográficos de Murray. Cuando en 1912 preguntaron a Marcel Duchamp de dónde había sacado la idea para pintar su desnudo bajando una escalera, dijo que lo obtuvo de un libro de ilustraciones hecho por Murray. Y Murray tomó sus ideas sobre el movimiento del cuerpo humano de la máquina de vapor. En tiempos de Murray, la máquina de vapor era la fuerza impulsora de la industrialización y de la revolución industrial. La máquina de vapor ilustraba gráficamente la termodinámica. Las máquinas, en lugar de ser vistas como dispositivos aislados, fueron vistas como un sistema dinámico de flujo de energía. El combustible es quemado para obtener energía calórica y esta a su vez se transforma en energía mecánica. El cuerpo humano fue visto de la misma forma, la conversión de combustible en movimiento. Lo que Murray vio en la termodinámica fue esencialmente la idea de que el movimiento, ya fuese el de una pelota por el aire, el movimiento de un obrero en un banco de trabajo o el movimiento de un violinista, eran todos esencialmente lo mismo. La termodinámica mostró que todas las formas de energía son intercambiables. Un conocimiento común unió aspectos del mundo que no tenían una relación aparente. En aquel sentido, la naturaleza, la sociedad, la industria, la tecnología y el cuerpo eran idénticos bajo las leyes de la termodinámica. Al romper el movimiento en escalones o pasos, Murray había liberado una nueva idea sobre el trabajo humano. De 1880 en adelante, el cuerpo humano fue visto cada vez más como algo preciso. Un motor humano, una máquina productiva.
Y si el cuerpo humano podía ahora ser visto como una máquina, se deducía que la sociedad podía ser organizada científicamente como una máquina eficiente. La idea fue llamada productivismo y dio impulso al surgimiento de dictaduras en el siglo XX. En el siglo XX, el obrero como una especie de heroico superhombre se convirtió en un sinnúmero de ideas totalitarias, en una clase de heroico superhombre. Al obrero soviético, el obrero stakhanovita, se le ve como una heroica especie de superhombre productivo. Aún en el ideal nazi del obrero, que era una indiferente especie de superhombre racial. Uno ve estas ideas productivistas, de economía del movimiento, de eficiencia, ser utilizadas en un marco de referencia totalitario que no fue el marco del cual surgieron estas ideas. Aproximadamente al mismo tiempo en que Murray tomaba sus fotografías, las máquinas eran redefinidas por la idea de la pausa y el impulso, el poder de la función del escalón. La acción escalonada de esta máquina fue inventada por un enterrador. Alwyn B. Strowger se ganaba razonablemente la vida sepultando a los muertos en la ciudad de Kansas en 1880, pero había dos enterradores en la ciudad. Dice la leyenda que la novia de su competidor trabajaba en el conmutador local de teléfonos. Strowger creía que ella desviaba a sus clientes hacia el negocio funerario de su novio. Strowger se enfureció tanto que diseñó una máquina que eliminase a la novia de su competidor al automatizar los pasos que las telefonistas ejecutaban. En vez de llamar a la operadora, se marcaba un número. Si era un 5, 5 pequeños impulsos eléctricos corrían por la línea hasta el conmutador y activaban una rueda dentada que corría 5 pasos. Marcando un 7, el siguiente engrane corría 7 veces. Era una señalización por escalones. Él concibió la idea de que una máquina podía imitar la acción de un operador, que consiste en tomar un cable y conectarlo a un orificio particular en un tablero. De hecho, inventó la primera máquina a control remoto del mundo. En realidad, la máquina de Strowger se basaba en la tecnología del telégrafo ya existente, que utiliza la idea de un electroimán que atrae una pieza de metal y la mueve. Si se adhiere esa pieza de metal a un engrane, puede de hecho mover un brazo hacia arriba, o si el mecanismo se arregla de otra forma, puede hacer girar el brazo como un eje. Utilizando este sistema de escalones, en el que cada dígito que uno marca lo conecta a uno con una parte distinta del mecanismo del conmutador, fue capaz de garantizar por completo que se conectara con el número correcto. La acción escalonada simple y precisa de Strowger anunció el marcaje directo. Su tecnología fue conocida en el mundo entero como el conmutador Strowger. Nos permitió... Extienda su mano y alcance a alguien lejano. No deje que esos nuevos amigos se alejen. Una llamada telefónica puede acercarlos. Ellos esperan escucharla. Así que extienda su mano y alcance a alguien lejano. El selector Strowger es muy similar a otros dispositivos inventados en la misma época. Se basaban en engranes y dientes y todos otorgaban el beneficio de tener un desempeño muy definido. No hay nada dudoso en ellos. Un buen ejemplo para compararlos es el cinematógrafo. Cuando se hace un filme, este tiene que moverse con precisión cuadro por cuadro. Otro ejemplo es la ametralladora, que debe tener una acción de repetición definida. Más tarde se encontró que se podía sincronizarla con la rotación de la hélice de un aeroplano, para disparar a través de la hélice sin dañar al avión ni a la hélice.
Strowger dio de lleno con la poderosa idea central que subyace a la función del escalón, la eliminación de la incertidumbre. La idea de que podemos reducir o eliminar incertidumbres se ha vuelto central para nuestra forma de proceder. De hecho, a menudo se dice que el buen diseño es aquel que reduce o elimina la incertidumbre. La escalera eléctrica es algo que elimina la incertidumbre. Es un intento de limitar la opción, de eliminar el caos de la gente que trata de ir en ambas direcciones. El genio de Charlie Chaplin fue percatarse de esto, la conmoción de ser atrapado por la máquina. La broma de Chaplin habría de convertirse en un tema del siglo XX, una metáfora de la lucha del hombre contra el ímpetu inmisericordia de la tecnología. La escalera eléctrica no es una máquina complicada, es solo una banda astutamente seccionada para correr como un descanso móvil en la parte superior e inferior y como un escalón en su trayectoria. Lo importante de la escalera eléctrica es que en realidad no va a ningún lado, lo sube a uno y lo baja. Es una banda transportadora o impostora. Pero para el usuario tiene una cualidad casi mágica. Parece crecer de la nada, elevarse graciosamente y luego aparentemente desvanecerse con el mismo misterio. Antes de la escalera eléctrica, la escalera y la escala habían sido metáforas útiles para los filósofos que trataban de explicar la jerarquía de los seres vivos. Desde el Renacimiento, esta idea fue conocida como la gran cadena o la gran escalera del ser. La vida era representada como un largo ascenso, desde las amibas hasta el hombre. Para el siglo XVIII, el filósofo francés Lamarck había desechado esa idea, pero no conocía el mecanismo que lo ayudó a explicar su concepto más dinámico. Hay una interesante ironía histórica sobre un dispositivo teórico que no es inventado a tiempo para proporcionarle a un pensador la metáfora que requeriría. Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando la gran escalera del ser era el modelo que organizaba a los seres vivos en un arreglo fijo y estático, llega Lamarck y piensa en la naturaleza como un proceso de desarrollo, no un orden fijo de las cosas. De haber conocido la escalera eléctrica, habría contado con una maravillosa alternativa a la gran escalera del ser, porque es una escalera que se mueve constantemente, ascendiendo y trayendo desde abajo nuevos seres a la existencia y elevándose hacia alguna clase de orden más elevado o desarrollado en la cima. Fue para la transportación de visitantes a Coney Island en Nueva York en 1896 que la escalera eléctrica hizo su primera aparición. Fue llamada el ascensor inclinado y movía 5,000 personas al día. La escalera eléctrica fue la fuerza impulsora de una idea exclusivamente norteamericana, el centro comercial suburbano. El primer centro comercial fue construido en Southdale, Minneapolis, en 1956. Fue diseñado por Victor Gruen, un arquitecto vienés inmigrado. Su innovación fue encerrar senderos para peatones en un espacio para compras con clima controlado y energizar ese espacio utilizando escaleras eléctricas. El centro comercial ha probado ser un símbolo de nuestra era. En Norteamérica, entre 1970 y 1990, un nuevo centro comercial abre sus puertas cada 7 horas.
Una vez que Victor Gruen construye el primer centro comercial en Southdale, lo que se tiene es un espacio extraordinario. Una especie de atrio con escaleras eléctricas zigzagueantes. Creó algo que no había en los suburbios. En el centro comercial la gente no va a ningún lado. Solo camina por él, pero parece ir a otros lados, en particular en el centro de circulación principal, que es el atrio. Subir y bajar en las escaleras eléctricas crea la ilusión de una increíble cantidad de actividad, que parece ser la misma que la actividad urbana, pero que de hecho no lo es, porque no hay a dónde ir. Yo conectaría toda esta idea con un casi religioso ascenso hacia el cielo, toda esta idea del movimiento ascendente, y en particular cuando hay esa luz hacia la que uno se dirige. Es obviamente una analogía religiosa. De hecho, antes de las escaleras eléctricas, el ascenso por escaleras tuvo siempre una posición especial en el simbolismo religioso. Relacionado indirectamente con esta idea de ascenso escalonado, hay una especie de corolario en la historia del arte, que es la idea de la Virgen como una escalera. La Virgen como mediadora entre los mortales de la tierra y Dios. Y esta famosa pintura de Poussin, de la Virgen de la Escalera, la vemos no solo simplemente sentada en la escalera, sino como una metáfora de la escalera en la que está sentada. Es la Virgen como una escalera y no solo la Virgen en la escalera. Chaplin en la escalera tenía un mensaje muy diferente. Para él, el implacable ascenso de la escalera eléctrica implicaba la eliminación de la voluntad de la toma de decisiones. Este es el origen de la escalada, un concepto militar derivado del interminable ascenso de la escalera eléctrica. En 1959, la escalada fue usada como una metáfora para el agravamiento incontrolable de hostilidades, una escalada de la guerra convencional a la nuclear. La tecnología no tenía ya solo que ver con el progreso, el ascenso y el crecimiento ilimitado. Tenía además que ver con el miedo a los efectos destructivos que el progreso tenía en la sociedad. Esta ansiedad había estado acumulándose durante al menos un siglo. Originalmente, el foco de ese miedo fue la locomotora. Programada y documentada por el inflexible pulso mecánico del reloj, la locomotora se volvió una metáfora de los miedos a la brutal embestida de la sociedad industrial. A vista de pájaro podía decirse que el siglo XIX estaba interesado en la mecanización de la naturaleza, esto es, en aplicar la ciencia a la naturaleza a través de la tecnología. El sesgo del siglo XX ha sido la mecanización de la fuerza de trabajo, la aplicación de métodos científicos al entendimiento de los procesos y la eficiencia del trabajo mismo. Cronometrar la entrada. Cronometrar la salida, el pulso repetitivo del trabajo industrial, el potencial laboral humano enjaezado por Murray, parodiado por Chaplin y parangonado por los hombres de guerra, fue uncido a la industria. Engranes en una máquina.
Los dientes y engranes que habían dado certidumbre a las máquinas parecían imponer fatiga y uniformidad a la vida. Con todo, otra máquina de escalones llegó a ser la metáfora para esto, el molino de tormento. La noción del molino de tormento es un símbolo de la fatigosa uniformidad del trabajo, de la vida urbana, de la cultura urbana. Está representado en la vida diaria de la gente que vive en las ciudades, que va al trabajo, que vuelve a casa, que come, en formas muy repetitivas y aparentemente interminables. El molino es un tormento físico. Es como tratar de bajar la escalera eléctrica. Uno se afana solo para quedarse donde está, sin llegar a ningún lado. Mantener el paso es lo único que cuenta. Encontramos contrapartes al molino de tormento en los gimnasios de acondicionamiento. No son llamados molinos, sino escaladoras. Quienes hoy usan estas máquinas imitan la apariencia de los trabajadores del siglo XIX. Encontramos oscuros bronceados, ropas rasgadas, sudor, una gran cantidad de sudor. El molino de tormento del siglo XIX está siendo reemplazado por la escaladora del siglo XX. Aquel era un castigo por desobedecer las leyes de la sociedad, y esta es un castigo por tener empleos que no requieren la misma clase de labor física. Al comienzo del siglo, lo opuesto era cierto. El modo de vida ideal era liberarse del esfuerzo físico. El sendero o plataforma móvil, usada por primera vez en la Exposición de París de 1900, es el opuesto diametral a la escaladora aeróbica. Es una banda transportadora de personas. La idea era que si era posible mover materiales con rapidez y eficiencia, lo mismo podía hacerse con personas en las bandas. La invención del sendero móvil en el umbral del siglo significó que no solo se podía regular el flujo de material en una fábrica, sino que también era posible controlar la velocidad con la que la gente trabajaba. El sendero móvil transfirió la administración de la velocidad a las personas. Hacia nuevos horizontes. En su incansable búsqueda de oportunidades y nuevos modos de vida, el hombre ha sido siempre impulsado por el misterio y la promesa de horizontes distantes. Para ayudarnos a avisorar el futuro de este inacabado mundo nuestro, se ha creado en la Feria Mundial de Nueva York una exhibición que estimula la imaginación, mostrando la tecnología que nos aguarda. El mejor y más grande mundo de mañana que estamos construyendo hoy. Un vívido atisbo al modo de vida norteamericano. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York fue una enorme exhibición dedicada al progreso. Millones de emocionados visitantes inundaron sus pabellones. La General Motors construyó un inmenso modelo, una visión tecnográfica del futuro. Vamos. Viajemos hacia el futuro. ¿Qué encontraremos? Con medio kilómetro de largo y un salto imaginario de 21 años hasta 1960, todo era modernos rascacielos y carreteras elevadas. Lo llamaron Futurama. Para controlar a los 30,000 visitantes anuales, emplearon las mismas técnicas de administración de velocidad que usaban en sus fábricas de automóviles. Senderos móviles, bandas transportadoras, llevaban visitantes a través de su vasta exposición a una velocidad cuidadosamente regulada. Tal vez la General Motors dejó la idea de los senderos móviles fuera de su visión real del mundo de mañana. Hoy, los senderos móviles se extienden hasta el familiar internacional del centro comercial, el aeropuerto.
Pero tomémoslo horizontal y voltémoslo y tendremos la esencia del alcance vertical, el ascensor. Ni el sendero móvil, ni la escalera eléctrica, ni siquiera la escaladora pudieron dar origen a nuestras ciudades verticales o brindarnos los medios para poblarlas. Sí, este es un ascensor. Y yo soy Frank Blair diciéndoles que es un ascensor seguro debido al invento en 1853 de un hombre llamado Elisha Grace Otis. Si la barra elevadora se rompía, el ascensor no caía. A partir de esta forma primitiva, el ascensor moderno se desarrolló en los últimos 125 años y hoy mueve a millones de personas por el mundo. Cuando entramos a la era de la energía, la que Spangler llamó la era fáustica, entramos a una arquitectura que es representativa de los valores supremos, valores que son el crecimiento, la talla, la expansión y el rascacielos, por supuesto, es el símbolo supremo de la ciudad que avanza, ascendiendo. Lo que hace una ciudad vertical es lo que la gente común conoce como un rascacielos, y jamás habría existido sin el ascensor. Durante años, este oculto sirviente permaneció en la penumbra. Pero al cambiar los tiempos y las ideas arquitectónicas, el ascensor ha adquirido nuevas e inquietantes dimensiones. Se ha vuelto una forma de arte moderno. El ascensor es la automatización del ascensor humano, el que eleva mercancías. En 1924, el cineasta expresionista alemán Fritz Lang caminaba sobre la cubierta del barco que lo traía desde Alemania cuando fue cautivado por esta famosa vista. Cuando Fritz Lang fue a Nueva York a examinar los métodos de producción norteamericanos en 1924, dijo que no había aprendido mucho de los métodos de producción norteamericanos, pero sí con su primera visión del perfil de Nueva York, la famosa vista desde el transbordador de Staten Island. Verla le dio la idea para su filme Metrópolis. Para los ojos europeos, Nueva York simbolizaba el futuro, pero Lang vio la alta ciudad donde las personas son llevadas mecánicamente de un nivel a otro como una nueva forma de pesadilla tecnológica. La ciudad en Metrópolis es una gran ciudad, pero su altura es de una clase muy particular. En la cima de la ciudad están los amos, el amo de Metrópolis, monarca de todos los que están bajo su vista, viviendo en una especie de torre de Babel, en la cima, vigilando la ciudad. Abajo está el nivel de la calle, que parece casi deshabitado. Más abajo están los cuartos de máquinas donde están los tendones que mueven la metrópolis, los pistones, el humo y todo lo demás. La imagen de escaleras y ascensores es muy poderosa e importante en Metrópolis. Uno se mueve en ella subiendo y bajando, ya no a través de ella. Esta geografía es una con la sociedad tecnológica, donde la vida se vuelve rutina, dividida y organizada verticalmente.
subdivide en tareas aburridas, una rutina agobiante. Es una visión dominada por el torturante pulso de la acción repetitiva. Pienso que la clase de verticalidad de la ciudad toda se asocia con que algo anda mal, la deshumanización. Todo esto ocurre en una época en la que los sociólogos comienzan a escribir sobre cultura de masas, movimientos de masas, tecnología de masas. Y esta palabra, masa, que se aplica también a la gente, a su cultura popular, son los primeros intentos vacilantes de sometimiento a una cultura industrial. La ciudad de ascensores eléctricos, la ciudad vertical, fue el símbolo de la modernidad. Las grandes corporaciones que las habitaban adoptaban estructuras verticales, los jefes en la cima, los obreros abajo y capa tras capa de burocracia en medio. Fritz Lang no era el único que veía el impacto que las estructuras industriales verticales tenían en nuestras vidas. En 1920, Louis Mumford también señaló estas cuestiones. Fue el principal expositor en Norteamérica del papel que la tecnología juega en nuestras vidas. Durante la mayor parte de 6 décadas, sostuvo la creencia de que tenemos la tecnología que merecemos, que somos lo que hacemos. Yo podría concebir que si entendemos la tarea ante nosotros, vemos con claridad los defectos de nuestro actual método de construir ciudades, haciéndolas demasiado altas, demasiado densas, demasiado congestionadas, demasiado extensas. Si entendemos que estos son defectos y no virtudes, un gran y monstruoso rascacielos de 100 pisos es un insulto a la inteligencia, tanto como una forma defectuosa de ambiente urbano. En la obra de Mumford, el estudio de la arquitectura nunca está separado del estudio de la tecnología. Tiene una forma orgánica de ver a las civilizaciones, en donde todo se interconecta. Él vio tecnología donde mucha gente vio cultura, y por tanto fue terriblemente importante para él ver la tecnología como algo integral al desarrollo social. No era una especie de accidente que ocurrió porque hubo unos cuantos pensadores y soñadores aquí y allá. Era algo absolutamente central al progreso mismo de la sociedad. Hoy, los escalones no son ya solo de metal, madera o piedra, sino también electrónicos, como los escalones que crean esta imagen. Toda información puede ser reducida a una señal electrónica. A toda señal puede asignársele un valor y este valor ser convertido en un código digital y agrupado en encendidos y apagados. 1 es encendido, 0 apagado, todo o nada. De esta forma, toda la información puede ser reducida a un código digital, música, dinero, horarios o imágenes visuales de cualquier clase. Este código puede ser transmitido a través de grandes distancias, almacenado en espacios microscópicos y reproducido simplemente copiando los dígitos. Una copia de una imagen digital es idéntica a otra, porque el valor de un dígito es el mismo cada vez que se copia. Es muy diferente a copiar una cinta de video o copiar una fotografía, donde la copia es ligeramente distinta de la original. Las copias de imágenes digitales son absolutamente exactas porque están compuestas por dígitos. Esta tecnología se usa para mucho más que copiar. Sus secuencias de encendido y apagado sin ambigüedad nos permiten generar imágenes. La llaman tecnología de imagen digital. Una de las cosas más interesantes sobre la tecnología de imagen digital es la capacidad que otorga para construir imágenes vívidas de cosas que nunca antes habríamos podido ver. Tenemos, por ejemplo, el vuelo magallánico sobre la superficie de Venus. Lo que al parecer vemos ahora es un vuelo a baja altitud, a gran velocidad y de alto dramatismo sobre la superficie del planeta. Pero de hecho, la nave espacial jamás estuvo ahí, nadie jamás estuvo ahí. Se trata por completo de imagen fantasiosa que sin embargo nos dice algo acerca de la realidad. No solo al espacio exterior lo vemos de nuevas formas.
Esta habilidad para construir imágenes digitales nos permite explorar el nunca visto mundo de nuestro espacio interior y está cambiando nuestra percepción de lo que consideramos la verdad. Antes, nos inclinábamos a ver una fotografía como una representación más o menos verídica de la realidad. Estas fotografías tomadas por la policía de Nueva York entre 1914 y 1918 se utilizaron como prueba incontrovertible de que se había cometido un crimen. Pero para el ingeniero en computación, una fotografía digital es solo un disco lleno de números. Cambiando los números, la imagen puede ser alterada. Ya no confiamos en las fotografías como antes lo hicimos. Nuestra concepción de la naturaleza de las imágenes visuales, de la naturaleza de la evidencia visual, ha cambiado. Hemos construido herramientas y ellas nos están construyendo. Como lo vio Fritz Lang, la era industrial con su enorme maquinaria mecánica, construida sobre una filosofía mecánica, produjo organizaciones que son verticales y jerárquicas. Pero la idea de que el progreso nos llevaría siempre hacia arriba y hacia adelante se ha terminado. El subir un escalón como metáfora del progreso se ha colapsado. Creo que hay un problema conceptual fundamental inmerso en la experiencia humana del cambio físico. Y el problema es, si este ocurre en pasos discretos de todo o nada, o si de hecho es continuo y uniforme. Lo que sucede con las tecnologías es que, como los seres vivos, se ramifican y dividen. Y dan origen a variaciones inesperadas que empiezan luego a diferenciarse entre ellas mismas, pero que no están ni pueden ser arregladas en una sola línea jerárquica que va desde una espada en la parte inferior hasta un 747 en la cima.